favor que abra su Biblia en Mateo 28, versos del 18 al 20. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Y como les decía la semana pasada terminamos la cuarta marca de una iglesia sana, que es la conversión. El día de hoy ya vamos a empezar con la quinta marca, la cual yo creo que es una de las más dejadas de lado, y ahorita vamos a ver cuál es. Mateo 28, versos del 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿cuál es esta marca? Ok, vamos a recapitular un poquito. Empezamos este estudio viendo que una iglesia sana tiene el Evangelio, ¿no? Nuestra predicación está centrada en el Evangelio. Número 2, esa iglesia sana no solamente es capaz de predicar el Evangelio, es capaz de llevar el Evangelio a la gente que está perdida. El hecho de que gente nueva no se haya añadido a este lugar muchas veces no quiere decir que ustedes no evangelicen o que nosotros no evangelicemos. Entonces veíamos que la iglesia sana tiene el Evangelio, la iglesia sana evangeliza. Número 3, la iglesia sana ora. ¿Se acuerdan? Estudiamos el Padre Nuestro, que creo que fue la marca más larga, creo que vimos 7 u 8 enseñanzas de la oración. Después, una iglesia sana es una iglesia que es verdaderamente convertida, que verdaderamente cree en el Señor y que tiene la convicción de que somos salvos. La semana pasada nos preguntábamos ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Se acuerdan? Y veíamos 5 rasgos inequívocos de un cristiano salvo o convertido. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El Señor Jesús, cuando en su ministerio aquí en la tierra, escogió a sus discípulos, ¿te acuerdas? Los llamó, les enseñó, los envió, y cuando murió en la cruz resucitó, y antes de ascender al cielo los comisionó. ¿Cuál era la comisión? La acabamos de leer: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces fíjate, a mí me llama la atención el verso 20, Mateo 28, verso 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ok, no sé si lo ves, pero hasta ese momento los discípulos dejaron de ser discípulos para convertirse en discipuladores, porque dice enseñándoles. ¿Cómo vas a enseñar si no lo sabes hacer? ¿Lo ves? Entonces fíjate, primero el Evangelio, después la evangelización, después la oración, ahora la conversión, y después de la conversión, no tanto la predicación, el discipulado. El discipulado, hermano, lo que nos lleva a la quinta marca. La quinta marca de una iglesia sana es discipular. Discipular. ¿Lo ves? Vamos a empezar con esta marca. Esta enseñanza ya la he dado con esta creo que es la 4ª vez que la voy a dar. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo puede aplicar. Fíjate, discipular, pero pon tu vista en el subtema. Dice arriba, discipular. ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? ¿Cómo ayudar a otros a seguir a Jesús? Acabamos de leer la Gran Comisión, hermanos. Este verso es especialmente importante, ya que vemos al Hijo de Dios dando su último mandato antes de ascender al cielo. Ya no iba a haber mandatos por parte de Jesús como persona. Todo lo demás que vendría iban a ser mandatos y ordenanzas y revelaciones dadas por el Espíritu Santo. A partir de este versículo de Mateo 28, nuestro Señor Jesús ya no va a revelar nada en ese aspecto.
Lo va a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la ordenanza? Vayan, por tanto, dice id, o sea, vayan, dice, y hagan discípulos. O sea, vayan pues y hagan discípulos. Las vidas de los discípulos, hermanos, a partir de ahora deberían estar dedicadas a ayudar a otros a seguir a Jesús. Y esta es la definición de discipular: ayudar a otros a seguir a Jesús. Ahora, ¿cómo vas a ayudar a otro a seguir a Jesús? O todos estamos llamados a seguir a otros, todos estamos llamados a ayudar a otros a seguir a Jesús. ¿Tú qué dices? Te voy a poner un ejemplo bien básico. Las mamás, ¿a quiénes le enseñan? A los hijos. Los papás, ¿a quiénes deberían de enseñar? A la esposa y a los hijos. Los hijos mayores a los más chiquitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú en tu trabajo, cuando ya tienes un cierto grado de experiencia y entra alguien nuevo, ¿qué te toca hacer? Capacitar, ¿no? Que no te pagan más, simplemente es más responsabilidad, pero te ponen a capacitar. Entonces, fíjate, tú como mamá cristiana, tú como papá cristiano, ¿a quién deberías ayudar a seguir a Jesús? Tú como papá, como esposo sin hijos, o esposa sin hijos, ¿a quién deberías ayudar a seguir a Jesús? Si eres cristiano. Fíjate, otra forma de definir discipular podría ser la siguiente. Escucha, hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien con el fin de que esa persona sea más como Cristo. Fíjate, ¿cómo ayudar a una persona a que esa persona sea más como Cristo? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Lo ves? Ahora fíjate, me perdí, aquí está. En la vida cristiana y en el corazón mismo del cristianismo se encuentra el deseo de Dios de un pueblo que refleje su carácter. Este pueblo hace todo esto a través de su obediencia a su palabra, en sus relaciones con Él y los unos con los otros. Ahora, por tanto, escucha lo que te voy a decir. Dios envió a su Hijo para llamar a un pueblo que le siguiera. Y parte de seguir al Hijo es llamar a otros para que lo sigan. Si te das cuenta, nuestro Señor Jesús vio a Pedro, vio a Mateo, vio a Marcos, ¿y qué les dijo? Síganme, ¿no? Y ahora a los que invitó a que lo siguieran, les está diciendo: ahora ustedes vayan e inviten a otros a que me sigan. Ahora fíjate, entonces, en su vida juntas, estas personas reflejan o deberían reflejar la vida del Padre, la vida del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Ahora, juntos, esta familia demuestran o deberían demostrar el amor, la santidad y la unidad de Dios. Ahora, fíjate, este versículo yo lo estaba leyendo porque yo quería, te voy a ser sincero, yo quería dar otra predicación acerca de la conversión. Y este versículo, el apóstol Pedro, fíjate lo que escribió, Primera de Pedro 2:9 y 10. Primera de Pedro 2:9 y 10. Dice lo siguiente. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pedro. Ahí está apareciendo en la pantalla. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Fíjate, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué nos adquirió? Dice: para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, vamos a leer el verso 10. Dice: vosotros que en otro tiempo, dice, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjate, en este verso de Primera de Pedro 2, del 9 al 10, en este verso se hace presente la teología de la conversión. ¿Cómo? Fíjate, para mostrarnos que fue Dios
quien nos llamó. Nosotros solamente respondimos ese llamado. Ahora, fíjate, una vez que Él nos llama y nosotros respondimos, fíjate, Él es el que por su gracia nos da vida. A nosotros que en otro tiempo no éramos su pueblo, con el fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces, fíjate, primero el Señor nos vuelve, dice, mas vosotros sois linaje escogido. En el verso 10 dice que antes no éramos, pero ahora ya lo somos. Entonces el Señor nos convierte con un fin. Dice el verso 9 al final, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cómo vas a anunciar las virtudes de aquel que te llamó? En otras palabras, aquí se puede entender que el apóstol Pablo nos está invitando a invitar a otros a proclamar a Jesús. ¿Lo ves? Dice, para que anunciéis, para que ustedes que ahora son pueblo, anuncien las virtudes de aquel que los llamó. A ver, ¿a ti te llamó el Señor? ¿Cuál es tu deber? Anunciar. Fíjate, anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Fíjate, aquí hay algo que quiero yo resaltar. En las versiones estadounidenses, este versículo no dice de aquel que los llamó, dice así, aquel que los llamó a todos ustedes para que anuncien sus virtudes. O sea, fíjate, tanto te llamó a ti como llamó al que tienes a un lado. Y llamó a otros cristianos que ahorita están en otras iglesias. A todos juntos nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que a nosotros nos llamó a formar parte de su luz admirable. Entonces, fíjate, el apóstol Pedro aquí nos está haciendo un llamado al discipulado. La vida cristiana, hermano, es la vida discipulada y la vida discipuladora. El cristianismo, no es para los solitarios, ni mucho menos para los individualistas. Es para personas que viajan juntas en el camino angosto que lleva a la vida. Ahora, debes ser un seguidor a la vez que debes liderar. Debes ser amado a la vez que amas. Y fíjate, y amamos a otros mejor ayudándoles a seguir a Jesús. Y fíjate, a través del camino de la vida. Ahora, yo te pregunto, ¿es así? ¿Es así como has entendido el cristianismo, hermano? ¿Y lo que significa ser cristiano? ¿O nada más dices, yo soy cristiano y como me dijo una muchacha, es que el cristianismo es personal, mi relación con Dios es personal, a mí no me interesa lo que hagan o dejen de hacer los demás? Eso se pelea totalmente con lo que es ser cristiano. Somos una comunidad. Ahora, esto lo vimos cuando estábamos estudiando el Evangelio. ¿Cuál fue la principal forma de demostrar misericordia de parte del Señor cuando vivía aquí en la tierra? Dice la palabra que Él veía grandes multitudes, dice, y tenía compasión de ellos y les enseñaba. La principal forma de demostrarle misericordia a la gente no es que le ayudes en su necesidad, aunque también es parte. La principal forma de demostrarle a la gente misericordia es que tú le enseñes el Evangelio, que tú le ayudes a seguir a Jesús. Ahora, antes de que podamos discipular, hermanos, a otros, debemos convertirnos en discípulos, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles, aquí todos tenemos la seguridad de que somos discípulos. ¿Todos? Bueno, fíjate, debemos asegurarnos de que estamos siguiendo a Cristo de manera comprometida y estar seguros de que no somos solamente un puñado de simpatizantes, porque seamos realistas, aquí somos un puñado, ¿no? Somos poquitos. No porque seamos poquitos somos menos. Bueno, en número sí, pero no nos hacemos menos. No porque seamos poquitos el Señor no está en este lugar. Todo lo contrario,
dentro de la intimidad de una iglesia local es cuando más se le puede poner atención a los miembros. Porque no me vas a dejar mentir, te aseguro que has ido a iglesias, no sé, de más de 50, de más de 100, de más de 200, y el pastor ni siquiera sabe cómo te llamas. Lo he saludado una vez, lo saludé, pero no pude hablar con él porque ya tenía gente que quería hablar con él antes que yo. Cuando me fui ni cuenta se dio, ni me llamó, ¿no? Y a decir, ya no vino el hermano, ¿quién? No sé, uno gordo, el que se sentaba allá, ya no vino. ¿Por qué? Porque no te conocen, ni les interesa. Ahora, aquí vamos a ver el tema 23 que lleva por título, discípulos o simpatizantes. Como les decía, esta enseñanza yo ya la había dado años atrás. Sin embargo, el Señor siempre nos permite volver a comprender lo que su palabra dice. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Marcos, en el Evangelio de Marcos, por favor. Marcos 10. Marcos 10, verso 46. Marcos 10, verso 46. Nada más vamos a leer el principio de ese versículo. Dice así, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea, nuestro Señor Jesús, dice, y sus discípulos, y dice, y una gran multitud. Nota que aquí Marcos está haciendo diferencia los que salen de Jericó. Sale nuestro Señor Jesús, y siguiendo a Jesús salen sus discípulos, y detrás de ellos, ¿quién más sale? Una multitud. Si te das cuenta, pudiéramos decir, bueno, el versículo no nos dice mucho. Nuestro Señor, sus discípulos, y atrás de ellos un mar de gente que venía detrás de ellos. Pero date cuenta cómo está haciendo diferencia entre uno y otro, entre el maestro, el que le sigue y el que solamente va, vamos a decirlo así, de acarreado, el que solamente va detrás de ellos. Fíjate, a lo largo de la escritura, hermanos, nos vamos a encontrar que Dios siempre hará diferencia entre los que son suyos y los que no lo son. O sea, entre los que son discípulos verdaderamente y los que no son discípulos, o sea, los que forman parte de la multitud. Ahora, ¿de dónde estoy sacando esto? El mismo Señor Jesús, y a lo largo de la Biblia lo vamos a ver. Desgraciadamente en la iglesia de Cristo hay muchos más simpatizantes que los verdaderos discípulos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un simpatizante? ¿Qué te parece? Vamos a comenzar por definir ambos términos. Fíjate, vamos a comenzar a definir el simpatizante. Aquí, ¿quién le va a Morena? ¿Quién le va a Morena? Ay, no, pues sí, si no yo, pues mis papás reciben la ayuda, ¿no? Y pues dicen por ahí, ¿no? El interés tiene pies, ¿no? Y si mientras que votemos por ellos, tenemos asegurado que en la ayuda, eso te vuelve un simpatizante de Morena, ¿no? Tal vez no compartes todo lo que Morena hace, pero dices, bueno, pues recibo mi pensión del bienestar y yo estoy contento, ¿no? Entonces fíjate, el simpatizante es exactamente ese. Es alguien, escucha, que siente simpatía o atracción por algo, en especial por una ideología o movimiento político o religioso, pero sin pertenecer a él. Simplemente se va a perder en el anonimato de la multitud, ¿no? Por ejemplo, cuando vengan las votaciones o cuando vinieron las votaciones, puedes decir, pues yo voy a votar por Morena para que gane, pero seamos sinceros, entre toda la mar de gente que votó por ellas, ¿hizo la diferencia tu voto? No, no lo hizo, porque ya hubo más gente que votó por ellos. Entonces fíjate, el simpatizante se va a perder en medio de la mar de gente que también simpatiza. Te voy a poner un ejemplo de un ejemplo claro. Yo en mi caso, yo nunca he ido a un concierto cristiano. ¿Tú sí? ¿No? Bueno, ni vayas. Bueno, no es cierto. Pero te voy a poner un ejemplo bien claro.
entras a un concierto o a un congreso de mucha gente cristiana y está el predicador alabando, está el predicador predicando, termina, empieza el canto y todos levantan sus manos y todos están cantando y se siente un ambiente bonito porque tú escuchas la gente, mucha gente adorando el nombre del Señor y hasta te mueve algo y empiezas a cantar, ¿correcto? Hasta parece ser que la predicación más te pega porque somos muchos. Sin embargo, ¿cómo te das cuenta que muchos de ellos son simpatizantes? Porque al salir del recinto o del lugar donde fue el concierto, tú sales y ninguno de esos que estaban contigo cantando te conoce. Y ninguno de esos que estaban contigo alabando al Señor se va a acercar a preguntarte cómo estás. ¿Por qué? Porque lo único que tienen en común es que solamente simpatizan con lo mismo. ¿O no? Es triste, pero es la verdad. Por eso es que muchos tomaron, por ahí de los 2000 en adelante, tomaron la decisión de despreciar las iglesias pequeñas. Es que ahí hay muy poquita gente, ahí no. Pero si te das cuenta, en medio de las iglesias grandes, obviamente no todas, pero en medio de las iglesias grandes, uno se pierde en el anonimato de la multitud. No haces la diferencia si vas, tampoco si estás. Y el día que te vas, te va a reemplazar a alguien más capacitado que tú. Eso es ser un simpatizante. Ahora vamos a definir al discípulo. El discípulo lo voy a definir bajo el parámetro en el que se definen los términos en la Biblia. Vamos a verlo en la palabra que se tradujo por discípulos es la palabra griega matetes, matetes con H. Y fíjate lo que quiere decir estudiante, quiere decir alumno, quiere decir también aprendiz, partidario, seguidor, su maestro y que aprende a los pies de ese maestro. Fíjate, voy a repetirlo: estudiante, alumno, aprendiz, partidario, seguidor de su maestro y que aprende a los pies de ese maestro. Ahora, trata de imaginarte lo siguiente: el maestro en los tiempos de nuestro Señor Jesús tenían el derecho o el deber o la oportunidad de escoger quién le iba a seguir. Lo que hoy día las personas que son maestras no puedes escoger a tus alumnos, ¿o sí? Simplemente te ponen ahí y ya tú sabrás saber quién te tocó hasta que lo conoces. Sin embargo, no, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, el maestro escogía quién iba a ser su discípulo. Y el discípulo, escucha, tenía como deber imitar a su maestro. ¿Qué imitaba? Fíjate, en primer lugar, imitaba la ideología que el maestro tenía. Imitaba también, hermanos, la forma de caminar de su maestro. O sea, literalmente cómo camina, si rengueaba un poquito, si metía el pie, si caminaba chueco. El discípulo tenía el deber de imitar a su maestro. Si el maestro comía o se dejaba la barba o se recortaba cierto grado de la barba, tenía que hacerlo. ¿Por qué crees que los seguidores de nuestro Señor Jesús eran tan notorios? Porque debían de parecerse al maestro que intentaban imitar. Y no solamente eso, había una particularidad: el maestro se sentaba en una silla, en una piedra. En este caso, cuando el Señor cuando el Señor predicaba en la sinagoga, se sentaba en la cátedra de Moisés. Y había una particularidad con los discípulos: ellos debían sentarse en el piso. ¿Por qué crees? No era comodidad, era una muestra de estatus. El maestro merecía un asiento, sin embargo el discípulo no. ¿Por qué? Porque no estaba a la par del maestro. Entonces, en esta primera instancia, en tanto lo que es el simpatizante y lo que es el discípulo, ¿a quién nos parecemos más? Pues creo que, ¿no? Nos parecemos, tenemos más cosas que ver con el simpatizante. Porque estoy seguro que a ti no te interesa cómo caminaba nuestro Señor Jesús. ¿O sí? Te interesas en su doctrina, te interesas en lo que decía. No con esto te estoy diciendo que tú deberías de imitar hasta cómo caminaba, no, pero si somos recalcitrantes a lo que era un discípulo, eso se tenía que hacer.
Y el Señor Jesús recuerda lo que dice el apóstol Pedro, dice, porque ejemplo nos dio para que sigamos sus pisadas. O sea, el camino que Él ya trazó con sus pies, debemos nosotros transitarlo. ¿Lo ves? Ahora, y es aquí, hermanos, que encontramos la primera diferencia entre uno y el otro. Pero la diferencia no solamente es evidente a nuestros ojos por las obvias y varias acciones y actitudes que definen a cada uno, tanto al discípulo como al simpatizante, sino porque el mismo Dios es quien hace la diferencia entre ambos. ¿Cómo hace Dios diferencia? ¿Es acaso el Señor clasista? ¿O es acaso el Señor, no sé, se carga para un lado y para los otros los desprecia? Fíjate, en Mateo 24, no lo busques, se encuentra el sermón llamado Señales antes del fin. Estoy seguro que tú ya lo has leído. Derivado de la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor Jesús en Mateo 24:3, ese sí lo vamos a leer. Mateo 24:3 comienza el sermón Señales antes del fin, dice lo siguiente, está apareciendo en la pantalla, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Era muy buena pregunta, ¿no? Le estaban preguntando cuáles señales iba a haber cuando él volviera. Fíjate, entonces Jesús, hermanos, comenzó a decirles todos los eventos que tendrán lugar antes de su venida. Pero al final y de manera magistral, nuestro Señor Jesús termina haciendo diferencia, escucha, entre siervo fiel y siervo infiel. Este ejemplo lo leíamos el miércoles. El siervo fiel que espera llevando a cabo todo lo que su Señor le dijo a su maestro. Y el siervo infiel que se pone a golpear y a emborracharse. Eso aparece en Mateo 24 del 46 al 51. También el Señor va a hacer diferencia, escucha, entre la virgen prudente e imprudente. ¿Qué hizo la virgen prudente? Tenía aceite suficiente. Y la virgen imprudente no tenía aceite. Nota, está haciendo diferencia. También va a hacer diferencia entre el siervo bueno y fiel y el siervo malo y negligente. Mateo 25 del 14 al 30. Y al final va a acabar haciendo diferencia entre la oveja y la cabra. Mateo 25 del 31 al 33. Ahora, vamos a leer Mateo 25 versos del 33 al 34. Fíjate lo que dice. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí vemos una doctrina tan profunda que es la predestinación. Fíjate, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes, dice, desde antes de la fundación del mundo. Esto nos lleva a darnos cuenta que no fuimos nosotros quienes lo escogimos a Él. No, Él fue el que nos escogió. Ahora, ¿en base a qué nos escogió? ¿En que tú le ibas a escoger? Entonces Él no nos escogió. Él tomó la decisión porque tú ibas a escoger. No. ¿Sabes en base a qué nos escogió? Dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad. Fíjate, aquí vemos, no nos vamos a meter mucho en eso, vemos la doctrina de la predestinación. Fíjate, esta frase, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, esto es dedicado para el siervo fiel, para la virgen prudente, para el siervo bueno y para la oveja. Ahora, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a los del otro lado? Fíjate, vamos a leer, es el mismo Jesús, hermanos. Vamos a leer, por favor, Mateo 24, verso 45 en adelante.
Mateo 24, versos del 45 en adelante, por favor. Dice así: entonces, Mateo 24, versos del 45 en adelante, dice: entonces les responderá, fíjate, diciendo, de cierto, Mateo 45, a ver, 46. Permíteme. Entonces, bueno, se los voy a leer, nada más les voy a deber la cita. Dice: entonces les responderá diciendo, no, vamos a leer del 35 en adelante, Mateo 25 del 35 en adelante. Dice así, dice: pues del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. 37, por favor. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, recuerda, nadie lo espera. Simplemente va a venir cuando nadie lo espera. Ahora, te lo voy a buscar yo. Permíteme tantito. Mateo 25. Sí, Mateo 25, verso 45. Entonces dice, Mateo 25, 45, dice: entonces les responderá diciendo, fíjate, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Verso 46, dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, ¿este castigo para quién será? Si a las ovejas, al siervo fiel y a la virgen prudente ya los puso a la derecha, ¿a quiénes les está diciendo esto? ¿Sabes a quiénes? Al siervo infiel, a la virgen imprudente, al siervo malo y para todas las cabras. Entonces fíjate cómo el Señor sí hace diferencia entre los que son de Él y los que no son de Él. Es el mismo Jesús quien hace diferencia entre uno y otro. Y esto es algo que siempre debemos de tener en cuenta, hermano. Que algún día, escucha lo que te voy a decir, estaremos delante del juez, que en este momento es nuestro abogado, sí, nuestro Señor Jesús, nuestro pastor, pero en aquel momento, escucha, será nuestro juez y ejecutor de nuestra condena. ¿Lo ves? Entonces fíjate, la primera diferencia entre el simpatizante y el discípulo es precisamente la descripción de cada uno de ellos. Y no solamente esa descripción, sino el final que a cada uno de ellos les ha de tocar. Ahora, vamos a ver la segunda diferencia. Abre tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, por favor. Juan 6. Juan capítulo 6, versos del 25 al 27. Dice así. Dice: y hallándoles, está apareciendo en la pantalla, hermano. Dice: y hallándoles al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, fíjate, que me buscáis porque habéis visto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y te saciasteis. Fíjate, esta era la razón, hermano, por la que la multitud seguía a Jesús. ¿Cuál era? La comida. La comida. Porque Él les daba de comer, les saciaba el hambre física, pero a ellos, hermanos, no les importaba en lo más mínimo el alimento espiritual. Ellos tenían sus ojos puestos en la dádiva que Jesús podía darles, en este caso, la comida. Y fíjate, como te decía al principio, la muestra más grande de misericordia de nuestro Señor Jesús es que saciaba la necesidad del corazón, no tanto la física. Ahora fíjate, vamos a leer Mateo 4, del 3 al 4.
Mateo 4 del 3 al 4. Fíjate, ya lo vimos ahorita. Uno solamente buscaban a nuestro Señor Jesús por la comida, ¿no? Como decía mi abuelito, a ti nada más te gusta la tragazón, malvado, así nos decía, ¿no? Y entonces fíjense, de la misma manera, a ellos solamente les gustaba la comida. Pero ahora, fíjate lo que dice el Señor Jesús aquí en Mateo 4, del 3 al 4, dice lo siguiente, dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, Jesús pone en orden las prioridades del ser humano. No solo de pan hemos de vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, nota aquí, no sé si lo estás viendo, pero el contenido teológico de la tentación de nuestro Señor Jesús es tan grande. ¿Cómo tentó la serpiente a Eva? ¿Con qué lo tentó? ¿Con qué la tentó, perdón? Con comida. ¿Qué era? Un árbol, el fruto del árbol, ¿no? El primer Adán falló en la tentación. ¿Por qué? Porque sí comieron. Si bien él no fue el principal perpetrador de la fruta del árbol, pero no hizo nada y todo lo contrario, también comió de lo que le dio su mujer. Pero fíjate, ahora el segundo Adán es tentado de la misma manera. Tenía hambre, tenía 40 días de no haber comido, de no haber tomado agua. Imagínate cómo estaba nuestro Señor Jesús. Y viene el tentador y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿El Señor lo podía hacer? E incluso el Señor pudo haber dicho, pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para eso y más, lo hubiera hecho. Pero fíjate, el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesús, le respondió, escrito está. ¿Cómo vamos a responder nosotros en medio de la tentación? Escrito está, con la palabra, dice, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjate, el segundo Adán detuvo la tentación que el primer Adán no pudo. Le puso, ahora sí como decimos, le puso su estate quieto. Ya no pudo hacer más. Jesús, con este alto que le pone a Satanás y a la tentación, pone en orden las prioridades del ser humano. ¿Cuáles son las prioridades del ser humano? No vamos a vivir solamente de pan. No. Vamos a vivir también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjate, un rasgo que hace evidente a un discípulo y que marca la diferencia ante el simpatizante, hermano, es que su alimento no solo es físico, también es espiritual, basado y sazonado con la palabra de Dios. Fíjate, es aquí que encontramos la siguiente diferencia. Escucha, en tanto el alimento de uno es la palabra de Dios, para el simpatizante el buscar a Jesús representa comida gratis y sin compromiso, una especie de buffet celestial. El simpatizante, por otro lado, busca su propio beneficio, busca saciar sus necesidades sin buscar el verdadero compromiso. En este caso, ¿cuál era su prioridad? La comida. Porque cuando nuestro Señor Jesús llegó, dice, ay Señor, ¿cuándo llegaste acá? Yo creo que llevan sacando las bolsas, ¿no? Para meter los panes y los peces. Oye, ya llevaban su topper para meter lo que el Señor les iba a dar. El Señor Jesús le dice, ustedes me buscan solamente porque les doy de comer. Y ahora, fíjate, ¿cuál es la contestación de Jesús ante los simpatizantes que solamente buscan el beneficio? Abre tu Biblia, estamos leyendo Juan, por favor, 6, pero ahora vamos a leer verso 27. Juan 6, verso 27. Está apareciendo en la pantalla, dice, trabajad
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios. Entonces fíjate, el Señor está diciendo, no trabajes tanto por la comida que va a desaparecer cuando te la comas. Dice, sino por la comida que para vida eterna permanece. ¿Lo ves? Entonces fíjate, ¿cuál es la segunda diferencia? El simpatizante va a buscar solamente el beneficio. Sin embargo, el discípulo va a buscar saciar su necesidad en la palabra del Señor. Ahora, por eso es que muchas veces dentro de las iglesias se ve limitado el hecho de ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque puedes ayudarles, puedes darles algo, puedes darles una dádiva, ya sea comida, puedes darles una ayuda, pero solamente van a estar cuando les des. Y una vez que obtuvieron el beneficio van a decir, patitas. ¿Por qué? Porque su vista está en lo que pueden recibir de Jesús y no en Jesús. Esto es una verdad cruel, porque sí es cruel, sin embargo es una verdad verdadera, tan verdadera en aquel momento que se la hicieron a nuestro Señor Jesús, que solamente lo buscaban por los panes y los peces, como nos lo pueden hacer a nosotros. Solamente van a buscarte o van a buscar la comodidad o la comunión de la iglesia cuando quieran saciar una necesidad. Es triste. Ahora vamos a ver la tercera diferencia. Fíjate, el discípulo antepondrá las necesidades de los demás por encima de la suya propia. Lo voy a repetir. El discípulo antepondrá la necesidad de los demás por encima de la suya propia. Abre tu Biblia en Mateo 14, versos del 13 al 21. Mateo 14, versos del 13 al 21, dice así, está apareciendo en la pantalla para que puedas leerlo ahí. Dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Dice verso 14, y saliendo Jesús, fíjate, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Ahora, aquí vamos a ver, nos encontramos ante la alimentación de los 5,000. El Señor dice que los vio, tuvo necesidad de ellos, y dice que a los que estaban enfermos les sanó. Se entiende que junto con la sanidad también vino predicación del evangelio, y nota que después, ya en la noche, tenían hambre, y entonces dice, hay que darles nosotros de comer. Aparece por ahí alguien que tiene 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús ora por ellos, los multiplica, y el verso 19 al final dice, y partió y dio los panes a los discípulos, dice, y los discípulos a la multitud. Ahora, ¿quiénes repartieron? Los discípulos. Verso 20, vamos a leer el verso 20. Dice, comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Lo que quiero que veas es lo siguiente. Los discípulos le dicen al Señor, el Señor ora, multiplica el pan, y entonces los toma y se los da a ellos. ¿Cuántas personas crees que había ahí? ¿Y cuántos discípulos eran? Eran 12, verso 21. Fíjate lo que dice. Y los que comieron
fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Fíjate, un comentarista, Matthew Henry, dice que se cree que el número total de toda la multitud superaba las 10,000 personas. Fíjate, 10,000 personas. Ahora saquemos la cuenta. Cada uno de los discípulos, eran 12. 10,000 entre 12 dan un total de 833 personas. Si ellos fueron los discípulos encargados de repartir, me imagino que el Señor también les ha de haber dicho, ¿cuántos son? Son 10,000, ok, cada uno se va a agarrar 833 y este discípulo le va a servir a 833 simpatizantes. Imagínate cómo estuvieron. No fue como que el Señor nada más multiplicó y salió la comida y ya le cómanle, no, sirvieron. Ellos 12 más bien 833 a 1. Imagínate el trabajo, imagínate el cansancio, pero también imagínate el temple que tuvieron, porque tú crees que no había chamaquitos que me da más, porque estaban diciendo que comieron y se saciaron. Entonces, y a lo mejor había alguna persona, o eso no me gusta, se lo tenían que dar, o alguna persona que se le atoró algún huesito de pescado y ahí están los discípulos. Imagínate. Ahora, ¿tú crees que se bajaron la comida a brincos? Seguramente hasta agua les tuvieron que llevar. Date cuenta, lo leemos así y vemos que lo importante fue la multiplicación. Sí, porque aquí debemos de poner los ojos en la bondad y la misericordia de nuestro Señor. Sin embargo, también podemos ver cosas tan curiosas que ¿quién sirvió? ¿El pescado estaba crudo o ya estaba asado? Y si estaba crudo, ¿quién debió haberlo asado? ¿No? O sea, todo eso tiene que ver. Y ahora dice que se recogieron 12 cestas llenas. Una vez en una comida que tuvimos, un desayuno que nos invitaron en la iglesia a la que pertenecíamos, me acuerdo que en esa ocasión me parece que mi hermano ni mi cuñada no pudieron asistir. Sin embargo, fue temprano, fue un sábado temprano, y me acuerdo que no me acuerdo qué hubo de comer, y quedó una cazuela con huevito. Y yo le dije al pastor, mire, sí sobró bastante huevo. Y un hermano que estaba ahí dice, no hermano, no digas sobrar. No, de hecho su hermano de él, que era maestro, dice, no digas sobró, porque en la escuela, si tú ocupas esa frase cuando están los niños, dale de lo que sobró, estás diciendo que le estás dando las sobras. Y si te pones a pensar, pues sí tiene sentido, ¿no? O sea, sobró, o sea, lo que quedó. Y date cuenta de la palabra que usa, dice en el verso 20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces fíjate, no fueron pedazos, no fueron peces completos, fueron pedazos. ¿Para quién crees que eran? Eran 12, no eran 13, con nuestro Señor Jesús eran 12, eran 13. ¿Para quiénes eran esas cestas? Tuvieron que comer de las sobras, cestas llenas, sí, pero al fin y al cabo, sobras. ¿Qué comería nuestro Señor Jesús? O a lo mejor le dijo a Pedro, dame tantito, ¿no? Pues porque no sobraron 13, sobraron 12. Fíjate, el discípulo no solamente no comió al principio, comió al final y comió sobras. Se siente bonito, ¿no? Fíjate, el simpatizante, por otro lado, no va a abandonar su comodidad por aquello que solo le simpatiza. Una vez tuvimos una fiesta de Navidad dentro de la iglesia y nos pusimos a servir. Mi hermano y yo estábamos sirviendo, otros hermanos estaban sirviendo, y otro que decía que también era parte del grupo y decía que él era músico, allá aplastado con su familia. No se movió, demostrando a todas luces que realmente a mí dame,
Si quieres que coma, me vas a dar. Si no, pues ahí tú, ¿no? Fíjate, el simpatizante, por otro lado, hermano, no abandona su comodidad por aquello que solo le simpatiza. Y para esto te voy a leer Mateo 19, versos del 16 al 23. Mateo 19, versos del 16 al 23. Dice así: entonces vino uno y le dijo, dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escucha la contestación del muchacho. El joven rico le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Fíjate, el Señor Jesús conocía todas las cosas, ¿sí o no? Si el muchacho hubiese estado mintiendo, ¿el Señor Jesús se lo habría dicho? Pero fíjate cuál es la contestación de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, o sea, solamente le faltaba una cosa para ser perfecto. Me gusta mucho cómo lo dice Marcos, cuando Marcos está narrando esta misma ocasión de nuestro Señor Jesús. Antes de darle la contestación, Marcos dice lo siguiente, en Marcos 10, no lo busques, Marcos 10, 21, Jesús dice lo siguiente, Jesús hace esto. Entonces Jesús mirándole dice, le amó. No le está apareciendo en la pantalla. Pero dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Entonces fíjate, nuestro Señor Jesús no lo miró con desprecio, ni lo miró diciendo, tú me estás mintiendo, sino que hizo, lo amó. Y después dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dice, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué dice? Y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Voy a pedir un favor, permítanme tanto. Dice así. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Verso 23. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ahora, ¿dónde estuvo el problema del muchacho? ¿Dónde estuvo el problema de este joven que había guardado los mandamientos, que amaba a sus padres, que guardaba la ley, que no había adulterado, que no hurtaba, que no daba falso testimonio, que amaba a su prójimo? ¿Dónde estuvo su mal? Su amor estaba en el dinero, ¿no? Su amor estaba en las riquezas. Entonces fíjate cómo los afectos de una persona, por muy bien intencionado que éste esté, los afectos, si no están en Cristo, lo catalogará como un simpatizante. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice, entonces es lo único que te falta. Y entonces ¿qué hace el muchacho? Se pone triste. O sea, le pegó donde le dolía. Se pone triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿tú qué puedes pensar de ese muchacho? ¿Que la regó? Bueno, sí, obviamente la regó, pero ¿qué puedes decir de ese muchacho? Qué bruto, qué tonto, qué necio. Tal vez pudiéramos juzgar la necedad y la tontería de este joven al preferir su dinero, al preferir su posición, tal vez su apellido, por encima de Jesús.
pudiéramos decir, bueno, yo no lo hubiera hecho. Pero ahora yo te digo lo siguiente: nosotros muchas veces preferimos lo poco que tenemos por encima de nuestro Señor Jesús. ¿O cuántos aquí son ricos? ¿Cuántos aquí tienen lo que tenía este muchacho? Y ni aún así eso poquito lo dejamos por seguir al maestro. Nosotros tenemos mucho menos que perder que este muchacho. ¿Lo ves? Sin embargo, ni aún eso chiquito estamos dispuestos a perderlo por el Señor. Ahora, esto no es fatalismo. No es fatalismo, porque si bien el llamado que Dios nos hace no es un llamado como que tú estás así todo indiferente y llega un profeta y te dice, el Señor te va a llamar. No. Esto es una vocación. El Señor te prepara desde antes. Sin embargo, si el Señor te llamara, si el Señor verdaderamente te llamara, ahora, el hecho de que te llamen no quiere decir que ya no vas a trabajar. ¿O sí? Pablo trabajaba. Pero si el Señor te llamara, ¿dejarías lo que eres y lo que tienes por seguirle a Él? Y no se refiere tanto al dinero, no se refiere tanto a tus posesiones, se refiere a tus afectos. El Señor Jesús le dijo eso, hermano, no porque el Señor esté peleado con el dinero, sino porque el Señor conocía que su amor estaba en el dinero. Entonces, si quería ser perfecto, tenía que poner, como lo veíamos en las de la conversión, tenía que cambiar el objeto de su adoración, que era el dinero, por servir al Dios vivo. Ahora, ¿qué dejarías tú por servir al Dios vivo? Si bien no tienes dinero, ¿qué es aquello que está cambiando o que está desviando tu adoración? ¿Lo ves? Fíjate, en tanto uno, el creyente, no comió hasta el final y comió sobras por su maestro, el simpatizante no va a dejar lo que tiene por seguir a Jesús. Se va a ir triste, pero va a preferir. Imagínate, fue y lloró en su mansión, limpiándose las lágrimas con un billete de a 500, ¿no? Y le pidió a su mayordomo que le trajera tal vez, no sé, un acto de payasos o algo para alegrarse, porque tenía, o tal vez dijo, mi gran corazón está herido, voy a salir en mi Lamborghini a pasear por toda la ciudad de Judea hasta que se me quite lo triste. ¿Lo ves? El simpatizante no va a dejar lo que tiene por algo, por lo que solo simpatiza. Vamos a ver la cuarta diferencia. El discípulo deja todo lo que tiene y aún lo que no tiene por seguir a su maestro. El discípulo deja todo lo que tiene y aún lo que no tiene por seguir a su maestro. Y aquí vamos a leer Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 16 al 20. Marcos 1 del 16 al 20 dice lo siguiente, dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Fíjate, al ser pescadores se entiende que la pescadería era su oficio, su trabajo y la única fuente de ingresos de ellos y de sus familias. Ahora es como si dijéramos nosotros somos carpinteros, se entiende que vivimos de la carpintería, ¿no? Verso 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Fíjate, y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fíjate, estos hombres, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando, no estaban sentados, ociosos,
ni tampoco estaban jugando rayuela ahí en la esquina, ni tampoco estaban tomando en una tienda. No, estaban trabajando. Estaban haciendo lo que sabían hacer para ganarse la vida. Tal vez pudiéramos decir, bueno, pues eran pescadores, ¿no? ¿Qué tanto pudo haber ganado un pescador? Pero fíjate, ellos estaban, hasta dice que estaban remendando sus redes. Las redes para un pescador son herramienta. Entonces, fíjate, estaban arreglando su herramienta para poder trabajar. Y si tú arreglas tu herramienta, es para que puedas trabajar más rápido y puedas producir un poquito más, y no tanto para que te puedas comprar otra casa, sino para que puedas pagar lo que debes, comprar tu comida, darle a tu esposa, darle a tu esposo, darle a tus hijos. ¿Es malo eso? No. Fíjate, sin embargo, ellos eso lo dejaron. Tal vez podríamos decir, hermanos, ellos no eran ricos como el joven rico, no tenían nada que perder. Cualquier cosa pudiera ser mejor que estar todo el día bajo el rayo del sol en un lanchón apestoso cosiendo redes rotas. Pero fíjate, aún ese trabajo humilde y cansado, que era lo único que tenían, lo dejaron por seguir y morir por su maestro. ¿Lo ves? El otro tenía de más y no lo dejó. A estos les faltaba todo y aún eso poquito lo dejaron. Ahora, ¿tú crees que Zebedeo no les dijeron, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, pero al rato que regrese. Seguramente tuvieron que aguantar el regaño de su papá. Tal vez los reproches de las esposas. Yo digo que la regaste. No debiste haber ido a seguir a Jesús. Yo digo que la regaste. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a pagar? Viene el pago de la renta, por decirlo así, o el pago de la lancha, no sé. ¿Qué te parece? Vamos a pagar la lancha y después sigues a Jesús. No, es que no me llamó. Pues yo digo que la regaste. Es que nos tenemos que pagar esto y tú allá yéndote a seguir a tu maestro. ¿Te das cuenta todo lo que debió haber implicado para ellos y para sus vidas? Tal vez, no sé, a lo mejor quiero pensar que a lo mejor es como en el tianguis, ¿no? Que tienes tu lugar. Ellos eran pescadores, tal vez se manejaba por áreas. Y en el tianguis, si tú dejas de ponerte, ¿qué hacen? Te quitan tu lugar. Imagínate en una ciudad costera donde la principal fuente de ingresos era la pescadería y dejabas de pescar, ¿qué iba a pasar con tu lugar? Te lo iban a quitar. Sin embargo, ellos dejaron eso por seguir al maestro. Nota el peso que tiene seguir a Jesús, o nota lo que conlleva ser un discípulo. Ahora, vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo en Filipenses 3 del 4 al 8. Filipenses 3 del 4 al 8 dice así. Dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tú y yo entendemos la palabra basura como, no sé, un papel de una paleta, un palito de madera, de esos que le quedan a las paletas de hielo, o tal vez el vasito de la gelatina, espero te comas en un ratito, o la tapita de papel aluminio. Eso es basura. Sin embargo, ¿sabes a qué se refiere Pablo con basura? Estiércol, excremento. Entonces la frase que ocupó Pablo en el original y a los lectores de la carta fue más dura, o sea, incluso tal vez, si no vulgar,
pero más clara. O sea, podríamos leerlo así: mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, para ganar a Cristo. Entonces fíjate, ¿qué pudiera ser un trabajo? Basura. ¿Qué pudiera ser una casa grande? Basura. ¿Qué pudiera ser una carrera? ¿Qué pudiera ser un buen lugar, un buen estatus si no tienes a Cristo? Basura. ¿Lo ves? Y fíjate, estos hombres dejaron eso poquito que tenían, tuvieron eso poquito como basura. ¿Tú dejarías eso por el Señor? Es difícil, ¿no? Porque sí es difícil. Creo que a ninguno de nosotros nos sobra el dinero como para dejar de trabajar y dedicarse. Sin embargo, fíjate, el Señor dice, nos muestra que un discípulo está dispuesto a eso y a más. Y ahora fíjate, la última: el simpatizante no se arrepiente después de haber pecado. El simpatizante no se arrepiente después de haber pecado. Te voy a leer Marcos 14 del 10 al 11. Dice lo siguiente, Marcos versículo 10, Marcos 14 versos del 10 al 11. Dice lo siguiente: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Ahí comenzó todo. Judas les ofrece entregarle a Jesús. Fíjate, este tipo pensó, lo planeó y se los propuso, tal vez pensando, como decimos, tu chicle y pega, ¿no? ¿Y qué crees? Sí pegó. Vamos a leer Mateo 27 del 3 al 5. Dice lo siguiente, Mateo 27 del 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En una de las enseñanzas de la conversión veíamos que esto que sintió Judas no fue arrepentimiento, sino remordimiento, ya que su remordimiento sí lo llevó a tomar decisiones morales correctas. Él fue y devolvió el dinero. Él fue y aceptó haber pecado. Pero lo malo es lo que hizo después. Arrojó el dinero y fue y se ahorcó. Y como les decía yo en aquella vez, Pedro, me imagino que lo vio en Hechos 1. Pedro dice que cuando él se ama, bueno, lo dice así, que él se ahorcó, se rompió la rama y cayó y se destripó. Entonces fíjate, nota que este arrepentimiento, porque dice la palabra que se arrepintió, ¿no? Dice que devolvió arrepentido el dinero. Nota que ese arrepentimiento lo llevó a suicidarse, no lo llevó a buscar a Cristo. Fíjate, su arrepentimiento, entre comillas, lo llevó a la muerte, o sea, lo llevó al suicidio. ¿Qué pasó entonces? Aquí el problema, hermanos, está en la palabra arrepentido. Esa palabra arrepentido no es la mejor traducción. Te voy a leer Mateo 27:3 en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, Mateo 27:3 Mateo 27:3, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Dice: así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fíjate, remordimiento, mas no arrepentimiento. O sea, sí sintió dolor, sintió culpa, pero no fue un sentimiento nacido de Dios. Por lo tanto, si no nace de Dios, ¿de dónde nace? ¿De la carne o del mundo? Y fíjate, te voy a leer este versículo, también ya lo hemos leído, 2 de Corintios 7:10. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo dice: pues la clase, 2 de Corintios verso 7,
capítulo 10, verso 7, dice, sí, segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, dice, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Estoy leyendo otra versión. ¿Ya? Ok. Dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Dice, pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento, dice, resulta en muerte espiritual. En este caso, Judas obviamente primero murió espiritualmente y después fue y se ahorcó. Y eso fue exactamente lo que provocó el remordimiento de Judas, muerte, una muerte horrible que hasta más de 2000 años de que pasó, nosotros sabemos cómo murió. Fíjate, el simpatizante, hermano, no se arrepentirá, solo sufrirá dolor, tristeza y remordimiento, pero jamás un arrepentimiento genuino, y sin arrepentimiento genuino no hay salvación. Por lo tanto, tampoco conversión. ¿Lo ves? Y ahora sí, la última, el discípulo se arrepiente después de haber pecado. Y no solamente se arrepiente, se aparta. Y aquí te voy a poner el ejemplo de Pedro. Pedro niega a nuestro Señor Jesús, ¿te acuerdas? Maldice y sale corriendo, lo deja solo. Cuando minutos antes de que lo apresaran, le dijo, si es posible que yo muera contigo, lo voy a hacer. Y como dice, no, 3 horitas después, yo no conozco al hombre, yo no lo conozco, y hasta maldijo, demostrando que se avergonzaba o tenía miedo de su maestro. Ahora, el Señor Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Entonces Pedro le dijo, no, es cuando le dice, no te voy a negar, incluso si es posible que yo muera contigo, lo voy a hacer. El Señor Jesús pues solamente lo oyó. Sin embargo, el Señor Jesús es capturado, Pedro lo sigue de lejos y lo llevan al patio del templo. Entonces, él ahí en medio del patio, pues había gente en el patio, y prenden una fogata, él empieza a acercarse para calentarse, y una mujer le dice, tú eres del grupo de Jesús el Nazareno, dice, porque hasta cómo hablas te delata. Pedro niega y así lo hace 3 veces. Después de esto, canta el gallo. No, dato curioso, el gallo no era literalmente un gallo, era un cambio de guardias romanos, así se llamaba el canto del gallo, era una trompeta. Suena la trompeta anunciando el cambio de guardias y se da cuenta que lo que Jesús le dijo era verdad, lo iba a negar 3 veces. Entonces Pedro en el patio se sienta y llora amargamente. La palabra que se tradujo por amargamente es la palabra griega klaio, y fíjate lo que quiere decir. Picros, y quiere decir violentamente, amargamente, arrepentido. De hecho, tiene la connotación o la idea, no sé si tú has visto a un niño chiquito cuando está llorando, desconsolado, luego se pega en la cara, o se araña, o se pellizca, o se jala el pelo. Eso lo estaba haciendo Pedro. O sea, no nada más lloraba, sino se pegaba. A lo mejor se rompió la ropa, a lo mejor se jaló el pelo. Estaba llorando violenta y amargamente, arrepentido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Si los dos le fallaron al Señor. Uno lo entregó, pero ese que le entregó devolvió arrepentido el dinero y aceptó su pecado. El otro dijo, no te voy a negar. Cuando lo capturaron, huyó, lo negó 3 veces y lloró amargamente. ¿Cuál fue la diferencia? Entre que uno lloró y se arrepintió, no se hizo daño. El otro, por el contrario, fue y se colgó. Entonces, fíjate, ambos negaron a Jesús, ambos lo traicionaron. Sin embargo, la diferencia estuvo en la decisión que cada uno tomó. Uno se ahorcó y el otro se arrepintió. Luego de estas marcas que hacen evidente a un discípulo, si vamos a empezar a ver que una iglesia sana
discipula, es necesario determinar si somos discípulos o somos simpatizantes. ¿A quiénes nos parecemos más? ¿No? Creo que es obvio que nos parecemos más al simpatizante. ¿Qué hacer? Fíjate, si hemos de ayudar a otros a seguir a Jesús, debemos estar, escucha la palabra que voy a usar, seguros de no ser simples simpatizantes, sino verdaderos discípulos, listos, comprometidos y dispuestos a la obra de Cristo. Tú como mamá, tú como papá debes de ayudar a tus hijos a seguir a Cristo. Tú como abuelo, abuela, tienes que ayudar a tus nietos, a tus hijos a seguir a Cristo. Tú como esposo tienes que ayudar a tu esposa a seguir a Cristo y viceversa. No podemos intentar decirle al Señor maestro si nuestra vida no es regida por sus enseñanzas, por su ejemplo y por su vida en la cruz, y por su vida en la tierra. Entonces, no solamente es, bueno, pues sí me parezco al simpatizante, pues hay que se quede. No, corrige el error de tu camino, porque de lo contrario, entonces, si no eres discípulo y no eres apto para discipular, entonces, ¿qué eres? Y simpatizante, y los simpatizantes van a tener el mismo fin que las cabras, las vírgenes imprudentes, los siervos infieles. Tú decides. Y eso depende de nosotros. Por eso, si vamos a empezar a hacer una iglesia que discipula, comencemos primero a definirnos como discípulos. Amén. Vamos a orar. Señor, sin duda queremos, Señor, llegar a ser esa iglesia que ayuda a otros a seguir a Jesús. Es complicado porque muchas veces nosotros batallamos con nosotros mismos. Sin embargo, hay rasgos que definen, que son inequívocos, que son característicos de ese que sí te conoce, de ese que sí te sirve. Pero también hay rasgos que hacen evidente a aquel que solamente le caes bien, que solamente simpatiza con lo que tú das, con lo que tú eres, Señor. Hoy no queremos, Señor, formar parte de las cabras, ni de las vírgenes imprudentes, ni de los siervos malos. Queremos, Señor, ser discípulos, verdaderamente aprender a escucharte, aprender a caminar como caminas tú, aprender a ver la vida como eres tú, aprender, Señor, la doctrina que tú nos veniste a enseñar. Hoy te ruego, Señor, ayúdanos, no queremos seguir siendo los mismos, sino queremos, Señor, verdaderamente ser una iglesia que verdaderamente es discípulo de Cristo y que a su vez saldrá e irá y hará discípulos a los demás. Porque si bien, Señor, cualquiera puede predicar el evangelio, decirle a la persona arrepiéntete, pero no cualquiera le va a dar el seguimiento, no cualquiera le pondrá el ejemplo, no cualquiera, Señor Jesús, mostrará con su carácter, con su vida y con su fe que es discípulo tuyo, Señor. Por lo tanto te ruego que todos nosotros podamos ser discípulos tuyos, Señor, dejando todo aquello, todos nuestros afectos, todos nuestros deseos, todo aquello, Señor Jesús, que nosotros somos. Y como decía ahorita nuestro hermano Mario, que de nosotros depende que no se levante una generación que no conozca el nombre de Jehová. De nosotros depende, Señor Jesús, que nuestras familias, que nuestros hijos, que los nietos, que las esposas, que los esposos, Señor, se parezcan más a Jesús. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Señor. No queremos ser parte de la multitud. No queremos perdernos, Señor, en la multitud, Señor, sino queremos acercarnos, queremos buscarte y queremos bendecirte. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Amén.